Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué gozo es nuevamente despertar y disfrutar de la luz de un nuevo día. El sol viene saliendo en el horizonte. Espero que así Jesús pueda salir como el sol de justicia en nuestros corazones. Mis queridos amigos y hermanos, les pregunto en el tema, el problema 3, ¿quién es en sí el responsable del sufrimiento? Yo le respondo, el pecado. El pecado, mi querido amigo, nos separa de Dios. Así lo declara el profeta Isaías en Isaías capítulo 59, versículo 2, y dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando avanzamos yendo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice que el pecado nos esclaviza. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En Romanos 6:2 también menciona que el pecado nos destruye. ¿Has pensado tú esto, mi querido amigo? Pero avanzando más, le puedo mencionar que tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos incapaces de cambiar por nosotros mismos alguna situación que nos viene, algún problema. En Romanos 6:23, San Pablo declaró así: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Menciona. Mi querido amigo, ante cualquier situación que podamos vencer, solamente quiero mencionarte que hay un elemento vital para tu paz. En San Mateo capítulo 14, 22 al 24 encontramos una experiencia ante un problema muy grande. Enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En otra versión dice: enseguida Jesús obligó a entrar a los discípulos en la barca. Leyendo el versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Jesús siempre acostumbraba orar, quedarse a solas para hablar con su Padre. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Te imaginas estos hombres que eran diestros para el mar? Ahí estaba Pedro y sus hermanos. Pero en este momento era tan difícil porque el viento era contrario y no podían avanzar. Toda la noche luchando contra aquella tempestad. Ahora, Jesús se queda a orar. Pero yo te pregunto, mi querido amigo, ¿qué es orar? Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo. Es hablar con Dios, dicen otras personas. Es correr el cerrojo de las noches y abrirlas por las mañanas. ¿Saben? En San Mateo 14, 25 al 27, seguimos leyendo la experiencia de estos discípulos en alta mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se imaginan? Jesús llega, ellos están luchando ante aquella densa oscuridad, relámpagos, el agua se levantaba muy fuerte a través de sus olas y ellos en aquella barca luchaban con los remos y no podían avanzar. Había un gran temor, una gran expectación.
Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Te estás poniendo a imaginar qué es lo que estaba sucediendo en esta experiencia? En este gran problema que los discípulos estaban en ese momento experimentando. El versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Te imaginas escuchar la voz de Jesús ante tal situación difícil? La Biblia dice la cuarta vigilia era de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia era de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Así estaba dividido las vigilias. Y así sigue siendo hoy. Saben, mis queridos amigos, los discípulos habían pasado toda la noche sufriendo aquella situación. Jesús se queda a despedir la multitud, los envía a ellos, los adelanta. Y se queda orando además cuando Él se queda solo. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es tu experiencia en relación a hablar con Dios? Los versículos 28 al 29 del capítulo 14 de Mateo sigue diciendo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hubo alguien, como siempre, era Pedro. Pedro era muchas veces cometía errores por adelantarse. Y los demás discípulos es como actualmente cuando estamos en grupo. Hay alguien que siempre va al frente. Y tal vez los discípulos decían así, si Pedro se equivoca, pues se equivoca. Pero si le atina, pues qué bien, todos lo apoyamos. Así hay mucha gente en la actualidad. No dice nada, solamente espera que el otro se equivoque. Y muchas veces Pedro se equivoca. Pero en esta vez, Pedro no se equivoca. Le pide ir a Jesús. Y Jesús levanta sus manos y le dice, ven, imagínate las manos de Jesús. Pedro saca los pies de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Era firme, pero tuvo un gran problema. Un gran error que podríamos cometer tú y yo. Volteó a ver a sus compañeros, en señal tal vez de orgullo, o tal vez le digo, salgan cobardes de esa barca, vengan y corramos para encontrarnos con Jesús. Pero quizá su corazón se llenó de orgullo. Perdió la vista a Jesús y en ese momento empezó a hundirse. Pero lo hermoso es que él clamó a Dios, hizo una oración instantánea y dijo, Señor, sálvame. Ni siquiera pudo decir Padre nuestro. Y la Biblia dice que Jesús extendió su mano. El versículo 29 dice, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Alguien podría decir hoy, ya la estabas haciendo, ya la estabas armando, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué no viniste a mí? Pero la experiencia de Pedro es hermoso porque nos trae a nosotros confianza en Dios. En una situación difícil podríamos sufrir al igual que Pedro en ese momento y ir con certeza a Jesús, Señor, quiero ir contigo. Pero de repente algo pasa. Y, saben, sufrimos una situación, pero inmediatamente nos agarramos de la mano de Dios. Y Dios, con certeza, al igual que a Pedro, viene para extendernos la mano, darnos la mano y sacarnos de esa situación. ¿Qué es lo imposible para ti? Yo te pregunto, mi querido amigo y mi querido hermano. ¿Imposibles en tu vida? ¿Cuáles son? Quizá tú puedas estar escuchando este mensaje en grupo y podrían verse uno al otro. El problema de uno no es el problema del otro. ¿Qué es lo imposible para ti?
arrancar ese vicio maldito, asqueroso que tú estás cultivando, que es la droga, el alcohol, la cerveza, algo que está destruyendo tu vida y tu familia. No puedes vencer tu debilidad. Estás teniendo una relación ilícita con otra persona. Sustentas una amistad a escondidas de tu esposo, de tu esposa, y tienes miedo a ser descubierto. Eso es un imposible para ti. Tienes un problema y ese problema es restaurar tu hogar, transformar tu carácter, salvar a tus hijos de un problema difícil que ellos están atravesando, rehacer tu vida. ¿Te sientes solo? Sola porque tu matrimonio fue destruido por alguien que el enemigo usó como un intruso, como el tema de ayer veíamos. Sientes coraje, sientes rabia, te sientes impotente y no sabes ni qué hacer. Mi querido amigo, tu problema tiene solución. Y la solución es Jesucristo. Con Jesucristo, mi querido amigo, no hay ni existen imposibles. Te cuento, cuando yo era un niño, los 3 primeros hijos de mis padres, Hilda, Elpidio y yo. Somos 9 hermanos. Pero te comento, cuando mis padres sufrieron una situación difícil, en una terrible enfermedad que tocó la vida de mi madre. Mi madre enfermó de una terrible enfermedad, en la cual era un sangrado constante. No había médico que pudiera sanar. Mi padre había vendido parte de su propiedad y no había solución. Se sintió impotente ante aquella situación difícil de resolver. Y un día, como solía hacerlo siempre, nos invitó a orar una tarde. Y él ayudó a mi madre a arrodillarse. Era un esqueleto al ver a mi madre. ¿Saben? Él empezó a orar. Y dentro de su oración, él dijo así: Señor, te doy muchas gracias por esta situación que estamos atravesando. Muchas gracias por el problema que tú me estás dando en la vida de mi esposa. Yo no pude entender. Yo abrí mis ojos porque una interrogante surgió de mi mente. ¿Cómo es posible que mi papá esté orando así cuando está viendo a mi madre casi muriéndose o muriéndose ya? Y él decía: gracias, Señor, por esta enfermedad que mandas a mi esposa. Si esto es una prueba, ayúdanos a salir de esta situación también. Así como tú has permitido, da la salida. Terminamos de orar, pero me quedé confundido. Mi madre, por otro lado, oraba. A veces me levantaba yo a la 1 de la mañana para ir al baño allá afuera, allá en el rancho, en Chiapas. Y yo encontré varias veces a mi madre orar por tiempo, podría decir indefinido, abajo de un árbol de coco, pidiendo por sus hijos, pidiendo por su familia, pidiendo por su salud. Y un día, al amanecer, mi madre nos puso ahí para que fuéramos a buscar hojas al potrero, al lado de la casita, en el rancho. Y saben, mi madre empezó a llorar. Cuando yo le pregunté: mami, ¿por qué nos mandas a buscar hojas? Y ella se puso a llorar. Hijo, yo siento que ya voy a sanar. Eran declaraciones para nosotros incrédulas. Porque anoche tuve un sueño, dijo ella. Soñé a un personaje con su vestidura blanca, su cabellera transparente como color oro, decía ella. Y me dijo: hijita, ya no llores más, ya no sufras más, tú vas a sanar. Tu medicina está al lado de la casa. Por eso yo les estoy enviando a ustedes y me traigan las hojas. Pero esta hoja no es la que vi yo en mi sueño. Un día, era vacaciones, y un día un profesor llegó para levantar el nuevo censo en la comunidad, el nuevo ciclo escolar. Y vio a mi madre allá afuera en el caidizo de la casa. Y le preguntó a mi padre: ¿qué tiene su esposa? Mi padre le dijo. Y dijo: mi tío lo puede curar a ella. Su tío dijo: sí, él vive en Huehuetán, Chiapas. Vaya,
Se llama Artemio Díaz. Vaya, él lo va a atender, él tiene la medicina para él. Él es naturista. Y saben, al día siguiente, muy de madrugada, mi padre se levantaron y mi madre caminaba muy lentamente, pero empezaron a caminar calculando llegar a buena hora cuando pasaban los autobuses allá en el pueblo, rumbo a la ciudad de Tapachula. Y así estuvieron a tiempo y llegaron al lugar. Cuando llegaron al lugar, que era el lugar de consulta de este hermano, tocaron la puerta y él dijo, pasen. Y cuando vio a mi madre, le preguntó, ¿qué es lo que tiene, hermana? Era adventista el hermano. Y dijo, sufre de una hemorragia terrible, constante. No se preocupe, siéntese, usted va a sanar. Dios aquí tiene la medicina. La medicina está al lado de su casa. Ella quedó viendo a mi padre porque le había contado por más de una ocasión su sueño. Y lo llevó allá en la parte de afuera y le dijo, esta es. Mi madre se sonrió. Pero si esta planta es la que abunda cerca de mi casa y a unos cuantos metros. Ella llevó a cabo un tratamiento completo natural. Y en 3 meses mi madre estaba hermosa, restablecida nuevamente. Saben, mi querido amigo. Luego vinieron sus demás hijos. Y ahora somos 9 hermanos. En una situación tan difícil, Dios puede responder. A veces Dios permite las pruebas como permitió cuando envió a sus discípulos y dice otra versión que los obligó a subirse a la barca. Pero así como ellos empezaron a sufrir aquella situación, Dios permitió una salida a través de Jesús en ese instante. ¿Hay problemas en tu vida? Confía en Jesús. Él va a resolver tus problemas. ¿Cuál es tu problema? Tú lo sabes. Ve a Jesús. Él está dispuesto para atenderte y transformar tu vida, darte nuevos horizontes. Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Trae grandes bendiciones. Cosas difíciles a veces que no podemos resolver, Dios las resuelve. Mi querido amigo, quiero decirte una cosa, que lo que no hemos hecho en tiempo de paz, lo tenemos que hacer en tiempo de guerra. Quizá en este momento tú puedas estar burlándote de este mensaje, pero quiero decirte es porque no has tenido ningún problema. Y tú dices, orar, ¿para qué? Pero cuando llegues al momento de una situación difícil, estoy seguro que vas a caer de rodillas para ir a nuestro Dios y pedir auxilio, pero Él estará ahí, pendiente para darte su ayuda. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.